Mi nombre es Eduardo Nachman, soy maestro, comunicador. Mi papá, Gregorio Nachman, actor y director de teatro, secuestrado el 19 de junio de 1976 en Mar del Plata, donde vivíamos, desaparecido desde ese momento. No tenemos certezas de dónde estuvo detenido. Tenemos algunos indicios no muy sólidos. Pero bueno, ese día, el 19 de junio del 76, secuestraron a muchos marplatenses, hubo varios operativos de las fuerzas conjuntas, entonces tampoco es que hay una fuerza determinada que actuó. Entonces hoy por hoy es muy difícil los juicios, ¿no? Porque los juicios están organizados o por centro clandestino de detención o por fuerza, y al no tener certeza muchos marplatenses no tenemos la posibilidad de iniciar los juicios. Bueno, vivíamos en Mar del Plata, una familia tipo de no tan típica, ¿no? Nosotros éramos 4 hermanos. Mi viejo, un tipo muy inquieto, un gestor cultural, un gestor teatral impresionante, incansable. Hoy por hoy estábamos revisando y en 20 y pico de años en Mar del Plata, 16 años en Mar del Plata, hizo más de 30 puestas teatrales, muchas de ellas llenando salas, ¿no? Comprometiéndose muchas veces, en los últimos años por lo menos, con teatro de características políticas, vendrían a ser. Desde El avión negro, Un despido corriente, una obra que fue muy premiada en los festivales, no solamente en Argentina, sino afuera también, que trataba de un obrero de la Peugeot, Juan Lachowski, que fue en ese momento una rareza porque fue secuestrado por sus vínculos con los delegados sindicales de la interna de la Peugeot, fue torturado y muerto. En ese momento, en el 74, 75, era una rareza, ¿no? Lamentablemente después un hábito, ¿no?, de la represión. ¿Qué edad tenías cuando secuestran a tu? Yo tenía 19 años y mi papá 46 al momento del secuestro, ¿no? Bueno, al principio en su búsqueda uno apela a todo, ¿no? A la policía en primera instancia, y cuando nos dijeron no, vayan a la cuarta, a la comisaría cuarta de Mar del Plata, célebre por las torturas, célebre por los presos políticos, iban ahí. A la primera iban los chorros, los borrachos, pero no los presos políticos, que generalmente iban a la cuarta. Y cuando voy a la cuarta, fui con mi mamá y un policía me dice, ¿pero a quién busca? Y mira la ficha y dice, Gregorio Nachman, judío, sí, zurdito, el artista, el puto. Y dice, ¿y para qué buscan? ¿No? Como que cada una de esas características fuese un agravante. Y el policía mismo, ¿no?, decía, ¿para qué buscan, no?, siendo artista, zurdo, judío. Por supuesto recurrimos a ciertos vínculos familiares, de un abuelo materno
con Américo Ghioldi del Partido Socialista, que fue embajador de la dictadura en Portugal. Mi abuelo era del Partido Socialista, amigo de Ghioldi. A los 2 días de haber preguntado eso y recibir una respuesta nula, rompió y se desafilió el Partido Socialista. Recurrimos a todos los lugares, ¿no? Al ministerio, o sea, una vez, bueno, yo estuve escondido en Mar del Plata y cuando, bueno, tuve un exilio externo y después interno, me vine a Buenos Aires, suponiendo que acá, con tanta gente, usaba otro apellido. Y lo buscaba mi viejo, ¿no? Lo buscábamos y buscábamos referencias, no solamente las oficiales, ¿no? Al Ministerio del Interior, que quedaba por la calle Irigoyen, ¿no? En la misma Casa Rosada. Y nos empezamos ahí a ver con distintos familiares. Al tiempo empezaron las marchas, las rondas de las madres frente a la Casa Rosada. No era frente a la pirámide, no era de alrededor de la pirámide, era rondando por el monumento a Belgrano, ¿no? Por la bandera, esperando respuestas de Casa de Gobierno. Y las madres, bueno, los varones nos decían que nos vayáramos, ¿no? Y muchas veces nos íbamos atrás de las columnas del Ministerio de Economía, o de donde queda la FIP, de la Recoba, del Cabildo mismo. Por ser varones, porque había más posibilidad de que nos pongan presos, ¿no? En ese momento a los varones y en mi caso, que era joven, era mucho más peligroso. Entonces realmente me echaban a más de 1 o 2 cuadras cuando podía ir, ¿no? Por laburo. ¿Quiénes te echaban? Las madres me echaban. Las madres, que no eran solamente las madres, ¿no? Yo me acuerdo mucho de Cata Guanini, que estaba en Familiares. Yo funcionaba en Familiares también. Estaba en Familiares, en un grupo de familiares de artistas o periodistas. Y ahí estábamos con Cata Guanini, que también rondaba y que nos echaban, ¿no? Nos sacaban de la plaza. Y hoy lo decimos con gracia, en ese momento a veces lo entendíamos y a veces nos daba bronca, ¿no? Porque íbamos para marchar, pero no. Las madres mismas nos cuidaban, ¿no? Y nos alejaban de ese lugar. Y bueno, de mi viejo hay, bueno, no solamente los recuerdos, lo que era él como gestor teatral, como actor, como director de teatro. Bueno, cuando él había nacido en La Paternal, enfrente de la cancha de Argentinos Juniors, hacía deportes, ahí empezó haciendo teatro, pero como era deportivo, teatro había en un club a la vuelta, en Saores, en Club Saores. Y bueno, ahí se jactaba de ser el único marplatense por adopción, hincha de Argentinos Juniors. Entonces, cuando llegaba Carlos Carela a Mar del Plata, decían que se había juntado la hinchada, ¿no? La hinchada de Argentinos Juniors estaba ahí. Muchos recuerdos, ¿no? Cada vez más
en relación a cada puesta de teatro, a su vida cotidiana, solidariamente. Él lo llevan puntualmente con el pretexto de... él laburaba en una inmobiliaria que era de mi abuelo, y que era una inmobiliaria no de alquileres ni de venta de casas, sino de terrenos muy económicos en zonas obreras y que financiaba a los obreros. Bueno, mi viejo, por estar como figuraba como empleado de la inmobiliaria, le firmaba la garantía de alquiler a muchos militantes que a fines del 75 y principios del 76 iban a Mar del Plata a refugiarse muchas veces, o buscaban alquiler y tenían que mudarse de la casa de los viejos, ¿no? Entonces él le firmaba la garantía. Entre otros, le firma la garantía a Luis Conti, actor también, que secuestran junto con él, un actor ligado al ERP, PRT. Mi viejo era muy solidario con todos, no militaba orgánicamente en ninguna organización, pero solidario, divertido, comprometido políticamente, aún sin tener una militancia partidaria, ¿no? Con los años después, al inaugurarse una sala teatral en el Teatro Auditorium, ¿no? Un teatro ubicado sobre la Rambla de Mar del Plata, muy bonito, y al construirse una sala en la planta baja, estatal, ¿no? Un teatro estatal, los teatristas de Mar del Plata, pero sobre todo los trabajadores del Auditorium, presionaron para que lleve el nombre de mi viejo, y ahí está la sala Gregorio Nachman, ¿no? En el mismo edificio de la sala Astor Piazzolla, entre otros. ¿Cómo fue el desarrollo de tu vida a partir de ahí? ¿Viniste solo para las marchas o para hacer las denuncias, o te viniste a vivir a Buenos Aires para hacer un poco más de cerca la búsqueda de tu padre? Uh-huh. Bueno, yo después del secuestro de mi viejo, yo estuve como escondido, pasaron unos días, me seguían tipos, me seguían, y además teníamos unos tipos de civil, pero con borceguíes, de eso me acuerdo perfectamente, en el edificio donde vivíamos en Mar del Plata, en la calle Larrea e Independencia. Vivíamos en un 7º piso y había 3 ascensores, ¿no? Uno que iba para todos los pisos, uno a los pares y otro a los impares. Y había uno de estos tipos que nos vigilaba en la escalera entre el 7º y el 8º, y otro entre el 7º y el 6º, por si subíamos en el otro ascensor o bajábamos en otro ascensor, y ver con quién. Después de muchos seguimientos y después del intento de secuestro de un vecino, de José Luis Poncico, periodista, que felizmente no estaba, pero bueno, me agarraron a mí, qué sé yo. Ahí me escondo cerca de Mar del Plata, porque yo suponía que mi viejo iba a aparecer. Recibíamos llamados telefónicos todos los días de hacer silencio, que si hacíamos silencio iba a aparecer, lo iban a blanquear, ¿no? Lo que era ser blanqueado era estar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Lo legalizaban como preso político. No existía la palabra desaparecido, no la teníamos en cuenta. Bueno, me escondí un tiempo cerca de Mar del Plata, cerca de Batán,
en un campito donde se cultivaban rosas para un vivero, y estaba por ahí escondido varios meses, hasta que el día que cumplí 20 años, el 6 de noviembre del 76, fui a buscarlo al presidente de la Cruz Roja Internacional, que estaba en Mar del Plata verificando el curso de guardavidas, el examen final de los guardavidas de la Cruz Roja. Y bueno, después de algunas cuestiones, yo fui a buscarlo a mi viejo, al GADA 601, al departamento militar de Camet, al norte de Mar del Plata. Y le dije al presidente de la Cruz Roja que si no llegaba a tal hora que me vaya a buscar. Felizmente me fue a buscar y bueno, estuve lastimado, así que me puso en un micro, me compraron ropa, un traje usado. ¿Por qué estabas lastimado? Porque me torturaron, ahí me golpearon mucho, me quemaron. Y bueno, me vine para Buenos Aires y de ahí para afuera. Y volví a los pocos meses porque no me bancaba, y además porque sabía, si mi viejo era un tipo público, iba a aparecer y yo quería estar ahí. También suponíamos que por su talento actoral podría estar disfrazado o suponiendo una locura o algo así. Entonces, no solamente, o sea, en una época me tomaba colectivos en vez del subte acá en Buenos Aires para mirar para afuera por si lo veía, ¿no? Ahí estaba mi fantasía. Y después del 83, además yo estaba con nombre cambiado, ¿no? Con el apellido cambiado. Seguíamos con los trámites, con la búsqueda, yendo desde la asociación de actores, pero después iba a decir de cuando se crea la CONADEP, cosa que desde los familiares no teníamos demasiada confianza. Después de un tiempo, bueno, hicimos, sí. Cuando vos digas. Bueno, hablábamos de la CONADEP, cuando se crea la CONADEP, cosa que los familiares no teníamos mucha confianza en eso, porque además, o sea, decíamos desde familiares, por ejemplo, que eso era inconducente. Teníamos desconfianza en las instituciones como para hacer la denuncia. Finalmente mi vieja lo hace muy escuetamente, pero ahí nos dicen que habría que buscar en los hospicios, en los manicomios. Entonces ahí nos acompañó Magdalena Ruiz Guiñazú en un auto hasta el Borda. Llegamos, entramos, hicimos 10 metros, fui con mi hermano, el que me sigue, y ella se volvió porque era muy fuerte lo que veíamos, era realmente tremendo, y nosotros, además de lo tremendo que es entrar en el Borda y más en el 77, no más, 80 y pico, 83, 84, ir con una foto de mi viejo para ver si algún loco, algún enfermero tenía idea de verlo, ¿no? Con todos los análisis que uno puede hacer, la confianza no solamente en un loco también, a ver si decía si sí lo conocía o no lo conocían. Tampoco teníamos fotos muy claritas, no se digitalizaban, eran pequeñas. Y tampoco sabíamos o sea, mi viejo en todas las fotos aparecía con anteojos.
y habría que ver si tenía o no anteojos. Bueno, difícil, muy difícil. Yo estaba de alguna manera vinculado a familiares de detenidos desaparecidos. Estábamos ahí primero en el local en un piso de diferencia con la Liga Argentina por los Derechos Humanos, en la esquina de Callao y Corrientes. Después se empezó a funcionar en el local propio de Riobamba 34. Estuve también haciendo algunas actividades de apoyo a madres de Plaza de Mayo, sobre todo antes de las marchas de la Resistencia, hasta que en el 95 nace Hijos, y ahí, bueno, me acuerdo del 30 de octubre del 95, algo había leído en los diarios, me habían llegado la convocatoria, pero yo ya estaba casado, ya tenía hijos, laburaba mucho, entonces no tenía muchas posibilidades de asistir a muchos lados. Al campamento de fundación de hijos no podía porque estaba laburando en Semana Santa del 95 en campamentos con chicos. Pero la primera convocatoria en Capital la hacen el 30 de octubre del 95, cuando asume Bussi como gobernador de Tucumán. Entonces, desde Hijos, desde las distintas regionales, deciden marchar repudiando eso bajo el lema de Día Nacional de la Vergüenza, ¿no? El día que reasume como gobernador Bussi, pero esta vez en forma constitucional. Bueno, yo me voy con mis dos hijos a esa marcha, y medio marchábamos de costado. Y mi hijo me dice, pero ¿por qué no vas bajo esa bandera? Y yo le dije que eran todos chicos, claro, todos tenían entre 18, 19, 20 años. Yo los doblaba en edad, a casi todos. Entonces mi hijo me dice, mira, vos sos más viejo, pero no dejás de ser hijo. ¿Qué edad tenía tu hija? Y mi hijo 11 años. Y entonces no bien terminó la marcha, que fue bastante presionada por la policía, porque además era el día se hacía un homenaje, un aniversario de familiares de detenidos desaparecidos que se hacía en el Centro Cultural General San Martín. Bueno, la policía nos acompañó muy fuertemente hasta allá. Y bueno, pedí la cita, o sea, dónde se reúnen, horario, día, qué sé yo, así que a la semana siguiente me incorporé a Hijos, también justo el día de mi cumpleaños. El 6 de noviembre del 95 me incorporé a la agrupación Hijos, que integré en Capital Federal hasta poco antes de marzo del 2011. Inicialmente estuve en la comisión de educación por mi trabajo de maestro. Después en el 99 nacimos el programa La Lucha que nos parió, el programa de radio de Hijos por FM La Tribu, hasta que me sacaron en marzo del año pasado, y bueno, sigo vinculado a Hijos Mar del Plata, que es más amplio en su conformación, es más más amplio, más unitario. Considero que acá en Capital no, entonces bueno, estoy afuera, no dejo de militar y de comprometerme con los derechos humanos,
apoyando todas las marchas, estando presente en todas las marchas, aún sin agrupación, pero disponiéndome como lo hice siempre, a veces bajo organización o no, pero muchas veces, incluso aquel 24 de marzo del 96, los 20 años del golpe, una marcha impresionante donde el documento consensuado por todas las organizaciones, bueno, me tocó el rol de leerlo, ¿no? Leer ese documento y estar frente a esas 100.000 personas. De la misma manera que me comprometo y convocado por las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, estuve conduciendo también el acto de aniversario de las Madres, ¿no? El 30 de abril de este año 2012. ¿Querés contarnos algo más de otra actividad que vos desarrolles actualmente? Sí, yo por esas inquietudes y por esas búsquedas un poco cronopias me he encontrado con el zapatismo, con la experiencia zapatista, y no me cerraba esto de una lógica que tenía algo que ver con la guerrilla setentista, pero no lo era. No era la búsqueda de la toma del poder, no era un fin partidario, y que escriben muy bonito y que pintan murales muy bonitos, y no me cerraba eso, ¿no? Entonces me fui a ver con mis propios ojos, a hacer la experiencia y conocer en Chiapas de cerca el zapatismo, y bueno, vi que otro mundo era posible. Entonces me integré a la red de solidaridad con Chiapas, y desde ahí hacemos muchas actividades de difusión y de búsqueda de información y de facilitación de la llegada de todos los que quieran hacer ese camino, ¿no? De aprender y de ver lo que pasa en Chiapas con el zapatismo. Hemos producido un libro disco, Los Otros Cuentos, relatos del subcomandante Marcos, con un disco donde esos cuentos están narrados por Galeano, Biglietti, León Gieco, una madre de Plaza de Mayo, Norita Cortiñas, Alba Lanciloto por abuelas. Bueno, a mí me tocó por hijos. Y todo el dinero recaudado es para las comunidades zapatistas, y ya hemos vendido en forma directa y a precio justo más de 12.000 ejemplares. Estamos en este momento, septiembre del 2012, produciendo Los Otros Cuentos 2, a punto de empezar a grabarlos, y muy contento, ¿no? En la escuela también laburando con los derechos de los chicos, los derechos humanos, educación y memoria, haciendo algunas producciones audiovisuales muy interesantes, con el piso de la producción de audio, pero con una proyección a veces en audiovisual, y soñando y divirtiéndome, ¿no? Los zapatistas hablan de la alegre rebeldía, y intentamos eso, ¿no? A pesar de los dolores, transformarlos y no olvidar de ninguna manera lo que pasó, exigir y movilizarse por la justicia, pero también actuando creativamente, ¿no? Y entre los sueños es yo frecuentemente viajo a territorio zapatista, entonces colaborando de alguna manera y aprendiendo fundamentalmente, pero si tengo suerte, el 2013 estaré viviendo todo el año allá, pidiendo una licencia acá para ir a vivir más que un mes y medio en comunidad zapatista.
Pero no es raro que esto ocurra, ¿no? Y volviendo a mi viejo, yo creo que mi viejo, o sea, cada uno idealiza a su manera, ¿no? Pero teniendo en cuenta también la experiencia política de mi viejo, que no era, lo decía antes, ¿no? Que era un militante muy comprometido con la cultura, pero no con los partidos políticos, en especial. Y yo creo que buscando otras lógicas, ¿no? Y yo creo que el zapatismo tiene que ver con esa búsqueda de otra lógica, de otro mundo posible, no dogmático, de construcción comunitaria, y eso, en alegre rebeldía. Entonces me cierra esto, o me sigue abriendo, es una vuelta de caracol, pasar por el recuerdo constante de mi viejo y el presente y el futuro del zapatismo. ¿Puedo hacer una preguntita? Claro. Totalmente, pero ese cierre es alucinante. Sí, no toco la conexión. Una pregunta, ¿cómo fue tener 19 años en una generación que, en el medio de la dictadura? ¿Cómo te veías con tus padres, con la gente de tu edad? ¿Cómo la viviste eso? Vos que te sabías, imagino que vos en esa situación entendías lo que estaba pasando de algún modo, ¿no? ¿Entendías? Sí. Retomo la pregunta. En relación a mi generación, a mis 19 años, bueno, yo no solamente tenía a mi viejo desaparecido, sino muchos amigos, muchos compañeros de la secundaria misma. Yo militaba desde los 15 años, desde mucho antes, ¿no?, que el golpe. Y entonces quizás esa militancia y esa percepción política hizo que me vaya y que me cuide de otra manera, como para yo tampoco ser víctima. También tengo un tío desaparecido, que lo secuestraron después, pero tengo muchos compañeros de la secundaria, y algunos la mayoría un poco mayores, desde Mar del Plata. Pero de mi generación son más de casi 265 estudiantes secundarios detenidos desaparecidos en todo el país, ¿no?, con nombre y apellido. Sí era jodido, y por eso las madres no solamente me cuidaban sacándome de la Plaza de Mayo, sino que también por una imposición social, el pelo corto, el documento hasta en el baño, sin barba, y cuidándome en la vida cotidiana, sin dejar de pensar y de juntarme con la gente que quería en lugares seguros. Pero yo tampoco podría develar mi identidad, había muy poca gente que sabía mi identidad, muy poca gente. Era muy difícil. Yo no pude volver a Mar del Plata durante mucho tiempo. Tenía trabajos en negro y donde no pudiese dar mi apellido. Era peligroso dar mi apellido. O yo lo sentía así. Y por supuesto no volver a Mar del Plata. Pero sí, yo tenía conciencia de lo que estaba pasando, y esa conciencia y esa militancia me permite la sobrevida. También por la organización en la que estaba, en que había una visión más pesimista, pero eso permitió que muchos seamos sobrevivientes, ¿no? Con lo que era la TERS, la Tendencia Estudiantil Revolucionaria Socialista de ese momento, que bueno, sí, era muy pesimista. Y entonces, a diferencia de otras organizaciones que suponían que se podría armar una contraofensiva, o que
o partidos que decían que Videla no era Pinochet, ¿no? Entonces, nada, eso también me ayudó a cuidarme. Y en la vida cotidiana y en familiares, teniendo la experiencia de Catalina Guanini, que para mí me marcó, bueno, una manera de moverme, ¿no? Dentro de los derechos humanos, sin dejar de moverme, pero con el perfil más bajo posible, sin ser un kamikaze y no dejando de hacer cosas.